Alabanza al que vive. Bendito Dios en esta hora. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Con esta palabra, almas inconstantes. Oiga, es el tema, almas inconstantes. ¿Quién es una alma inconstante? Es aquella que no es constante a lo que tiene que hacer. Un alma inconstante es aquella alma que no es constante a lo que tiene que hacer. O sea, no es diligente a lo que tiene que hacer. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 14, versículo 18, vamos a basar este tema. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, versículo 18, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Por eso el tema se llama alma inconstante. Y eso dice el versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 2. Un alma inconstante es el que no ora, el que no persevera en la santidad, el que no se consagra, el que no ama constantemente la palabra de Dios, el que no alaba a Dios, el que no hace la voluntad de Dios, el que no tiene temor a Dios, el que no da cántico nuevo a Dios. Ese es un inconstante, ese es un alma inconstante que no está haciendo constante lo que Dios quiere. Y vemos acá de que el apóstol habla de que van a haber hombres perversos, falsos maestros, malos enseñadores de la palabra, que dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Mire, son seducidos al pecado. Un alma inconstante es seducida al pecado. Porque como no está constante a lo de Dios, entonces fácilmente es engañado. El que no ora, el que no persevera en santidad, en la sana doctrina de mi Cristo, el que no se consagra para Dios, el que no ama constantemente la palabra de Dios, el que no alaba a Dios, el que no hace la voluntad de Dios, el que no tiene temor a Dios, el que no da cántico nuevo, ese es un inconstante y fácilmente es seducido al pecado. Por eso el apóstol Pedro dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Mire, estos predicadores tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. O sea, siempre tienen hambre de estar pecando. Tienen hambre de pecado. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Mire, las almas inconstantes son seducidas al pecado. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Son engañados por predicadores que tienen llenos los ojos de adulterio. Las almas inconstantes son engañados por estos tipos de predicadores que tienen llenos los ojos de adulterio. Estos predicadores no se sacian de pecar, o sea, tienen hambre de pecar. Su espíritu está habituado a la codicia. Dice que su corazón está habituado a la codicia. Es un hábito que tienen. La codicia. Son hijos de maldición, dice la palabra. Oiga, ¿cómo seducen a un alma inconstante? En el versículo 18 encontramos la respuesta. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
¿Cómo seducen a un alma inconstante estos falsos predicadores? Con palabras infladas y vanas. Seducen con deseos malos que tienen de sexo. Solo piensan en el sexo. Seducen con deseos malos que tienen de sexo. Seducen a las almas inconstantes con sus disoluciones. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 6 dice la palabra: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, por las pasiones desordenadas de la carne, el adulterio, la fornicación, lascivia, orgías. Estos seducen a la mujercilla, dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, oiga bien, a las mujercillas cargadas de pecado. Las cargan de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas almas inconstantes son seducidas al pecado por la falta de consagración, por la falta de oración, por la falta de perseverar en la santidad de Dios, porque no alaban a Dios constantemente, no están dando cántico nuevo a Dios constantemente, porque no hacen la voluntad de Dios, porque no tienen temor a Dios. Son seducidas estas almas inconstantes. Porque una persona inconstante es aquella que no es constante a lo que tiene que hacer. Dios pide que oremos. Dios quiere que perseveremos en santidad. Él quiere que nos consagremos a Él. Él quiere que amemos su palabra. Él quiere que le alabemos. Él quiere que hagamos su voluntad. Él quiere que tengamos temor a Él, que lo respetemos a Él. El que hace esto es un alma constante a lo de Dios, diligente a lo de Dios. Pero un alma inconstante es un alma negligente, un alma que no trata cómo agradar a Dios cada día o de noche. Y por eso el apóstol Pedro enseña, y el apóstol Pablo, segunda de Pedro capítulo 2 verso 14, versículo 18, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Tremendo. Y está hablando de cristianos que son seducidos por estos malos obreros, por estos engañadores que tienen los ojos llenos de adulterio. Estos predicadores que no se sacian de pecar, o sea, tienen hambre de practicar el pecado. Su espíritu está habituado a la codicia. Son hijos de maldición. Qué terrible, oiga, son hijos de maldición. ¿Cómo seducen a un alma inconstante? Con palabras infladas y vanas. Seducen con deseos malos, deseos sexuales, que tienen deseo de sexo, con sus disoluciones. Por eso también el apóstol Pablo lo habla en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, pasiones de la carne, deseos sexuales, malos deseos, terribles. Por eso hay que estar constante para que ningún falso predicador o falsa predicadora los seduzca al pecado, los seduzca a hacer lo malo delante de Dios, porque el pecado es ofensa delante de Dios. Tenemos que ser almas constantes a lo de Dios, almas diligentes a lo de Dios y no negligentes.
Tenemos que ser almas constantes, diligentes a lo de Dios. En oración, perseverando en santidad, en consagración, en amar su palabra, vivir comiendo su palabra, escudriñando su palabra, alabando a Dios, adorando a Dios, haciendo su voluntad, viviendo bajo el temor. Así seremos almas constantes a lo de Dios y no inconstantes. Cristo viene a llevar almas constantes. Las almas inconstantes se van a quedar. Aleluya. Estamos en los últimos tiempos. Que no te engañen, que no los dejemos engañar. Año 2022 y la venida de Cristo está más cerca. Todo está cerquita. La segunda venida de Cristo está muy cerca. Amén y amén.